Bueno, pues ya lo ven, la columna de los 8.000, el primer éxodo de la Guerra Civil Española. Bueno, ese es el título de esta exposición que ha organizado la Asociación DIME de aquí de Marchena en torno a esta celebración que siempre hacen el 1 de mayo, con esa jornada de recuperación de la memoria. Y bueno, este año se adelantan, se cambian de ubicación, se acercan a esta biblioteca municipal de Marchena, ubicada en La Milagrosa, con el fin de acercar también esta muestra a todo el mundo que quiera visitarla, sobre todo también a la gente joven. Durante toda esta semana ha estado abierta esta exposición. Todavía este miércoles queda tiempo para verla, lo que dé lugar hasta que vean esto ya a través de nuestros medios. Pero este jueves, el día 1, sí que podrán, Paco, también en vuestra asociación. Se va a trasladar todas estas agendas a todos estos paneles para que puedan verla también allí con estas jornadas que hacéis, que vamos a recordar con el presidente, que comienzan a las 12 de la mañana con ese recibimiento en la Puerta de la Memoria. Así es, como otros años, allí nos reunimos los familiares, hacemos un encuentro, familiares que vienen de fuera, y así nos reunimos y luego, pues como siempre, pasamos a la sala carrera a ver una obra de teatro. Y después un rato de convivencia, después de salir de la obra de teatro, pues un rato de convivencia entre todos. Y también va a estar esta exposición, ya lo saben, para quien les quiera ver. Para quien no pueda o le apetezca mejor hacerlo tranquilo en el sofá, nosotros se lo vamos a enseñar, un poquito vamos a adentrarnos en la muestra. Paco, que bueno, que tú decías que es un hecho histórico importante, quizá a lo mejor menos conocido, ¿no?, que otros éxodos. Sí, posiblemente el primer éxodo masivo que se produce en España afecta a más de 8.000 personas. Es un poco desconocido en relación con la desbandada de Málaga, evidentemente aquella hizo mucha más gente, ¿no?, o la retirada final a través del Pirineo, pero esta tiene una particularidad que es la primera y además es un acoso permanente, constante. También se produjeron unos hechos muy significativos y hay que tenerlo en cuenta porque de alguna manera reflejan las personas, ¿no?, y los protagonistas de estos hechos. Venga, pues vamos a ir andando por aquí, Paco. También quiero decirte que la exposición esta forma parte de las actividades que hacemos este año, dentro de los cuales, y no quiero que pase de largo, y gracias también a la iniciativa, ¿no?, y del ayuntamiento, estamos desde la Asociación DIME en un proceso donde vamos a iniciar una nueva búsqueda para localizar, para exhumar, identificar y sobre todo dignificar a las víctimas que, repito, gracias a una subvención y a la iniciativa que por parte del ayuntamiento, junto con DIME evidentemente, vamos a llevar adelante las tradicionales jornadas del día 1 de mayo, que en este caso son las 18, y como complemento, por ser un hecho histórico significativo y que además creo que cierra un poco el conjunto de actividades, esta exposición a la que hemos podido tener acceso gracias a un compañero de Zafra, bueno, de Marchena, que vive en Zafra, y creo que todo complementa lo que desde DIME queremos trasladar al pueblo de Marchena. Vamos a dar una vuelta por aquí y bueno, son varias agendas, varios paneles donde va contando un poquito todo este proceso. Podemos pararnos en lo más interesante o hacerlo de manera rapidita, Paco, que tú nos cuentes por adentrarnos, pero que luego, bueno, el que quiera que lo visite, ¿no? Sí, de una forma un poco más rápida, explicar que la columna de los 8.000 se genera cuando el ejército golpista, cuando el frente golpista se va extendiendo desde el sur por Extremadura hacia el norte, deja una bolsa. El ejército golpista empieza a dominar esta zona, avanza por la vía de la Plata, cierra por Mérida Badajoz y aquí queda una zona republicana, una suerte de burbuja embolsada donde las personas temen por su vida, porque ya sabemos, y ahora lo veremos allí, las palabras del Mola, ¿no?, en fin, lo que él escribía. Entonces que desde aquí se organiza una huida porque saben que tarde o temprano, cuando se cierre esa burbuja, pues los van a matar, ¿no? Entonces se organizan para tratar de huir de esa... Mira, aquí se ve más claro todos esos sitios que se van visitando, ya en la zona esa de Canadá. Pues sí, ya, este es el norte de Huelva, que está ocupado, este es el norte de Sevilla, esta es la provincia de Badajoz, ¿no?
Y entonces el Frente Golpista, su idea es llegar hasta Mérida-Badajoz, dominar la Vía de la Plata y queda esta zona que es donde se organiza la huida. Unos lo hacen hacia Portugal, hacia Barrancos, y otros lo hacen la columna de los 8.000 hacia zona republicana, ya en el norte de Córdoba, sur de Ciudad Real, a través de la estación de Azuaga, Peñarroya, en fin, van avanzando hasta el final llegar a Valdepeñas, que está allí en otra foto que veremos. Aquí también aparece, bueno, toda esa zona, ¿no?, esa ocupación de los pueblos de lo que era la carretera general, ¿no? Sí, lo que es la Vía de la Con Plata. provincia de Sevilla también, desde la Vía de la Plata, con Millena, Ronquillo. Sí, y de hecho, aquí podemos ver los personajes: Franco, Queipo de Llano, Mola, y evidentemente, fijaros si tenían motivo para salir y organizarse. Simplemente hay que ver esta frase, ¿no?, de Mola: hay que sembrar el terror, hay que sembrar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Y además así lo hacían. Llegaban a un pueblo y no preguntaban nada. O sea, el primero que veían le pegaban un tiro y ya los demás sabían lo que tenían que hacer. Ya conforme van un poco en línea de lo que íbamos explicando, el Frente Golpista ocupa la Vía de la Plata, ocupa Badajoz, la ciudad de Badajoz, y empieza a presionar hacia el sur, y queda esta zona republicana donde... Esa bolsa, ¿no?, del suroeste, que se le llama. Ahí está, que es donde ya tienen que organizarse para tratar de salvar su vida. Entonces, una parte lo hace dirección a Portugal, hacia Barrancos, y otra parte lo hace atravesando esta línea, que es la columna de los 8.000, para buscar esta zona que todavía es bajo control republicano y donde ellos pueden salvar su vida. Vámonos primero hacia Portugal, y aquí quiero tener un pequeño... Esta foto de este señor era el teniente Seixas. Antonio Augusto Seixas salvó la vida de 411 españoles a los que metió infiltrados. Inicialmente hubo un primer éxodo de 600 y a él le dieron la orden de controlarlos, pero luego, y de no dejar pasar a más nadie, pero fue incapaz de volver, porque sabía lo que le iba a pasar a los que pasaban, y le fue buscando acomodo, le fue buscando comida a través de colectas en todo el pueblo portugués de Barrancos, los mantuvo un poco ocultos, y cuando llegó la hora de poder salir a través de un barco desde Lisboa hacia Tarragona, los incorporó. Luego le costó degradarlo, le costó un arresto, tuvo que pagar de su bolsillo los camiones en los cuales se lo llevaron, pero 411 españoles pudieron salvar su vida gracias a él. A ese portugués. Bueno, fíjate tú, ¿no?, esta foto, ¿no? Esta foto es ya la foto de final de los que pudieron sobrevivir. Esta foto está en Valdepeñas en octubre del 36 y es la parte de la columna de los 8.000 que consiguió su objetivo. Y ya entraron en zona republicana y en esa zona, bueno, pues ya se sentían a salvo y se hicieron esta foto colectiva. Muchos bebés también, muchos niños. Podemos imaginarnos la peligrosidad que podían tener estas personas. Sin embargo, pues tuvieron que ir porque, bueno, de hecho, hay un caso que el alcalde de Fuente de Cantos, que es el pueblo donde nació Zurbarán, pues precisamente fue miembro de la columna y luego volvió porque habían detenido a la mujer, a los hijos, en fin, porque es que el que se iba o se llevaba a la familia o quedaba... y entonces volvió, porque habían detenido a su mujer y a sus hijos, y cuando volvió, bueno, pues lo torturaron y tal fue la tortura que luego lo fusilaron en una silla porque no se podía tener de pie, en fin, que eso era la forma con la que trataban a estas personas. Aquí cuenta un poco cuál es la ruta que siguen de la columna de los 8.000, desde la estación de Fregenal de la Sierra, que es la última estación en la línea que hay desde Huelva hasta Zafra, de la vía del ferrocarril, y entonces
van avanzando hasta llegar a Azuaga. Azuaga era ya la zona republicana, también hay aquí una estación, y esta es la ruta por donde trataban de moverse. Una de esas huidas, ¿no? Sí, sí, la de los 8.000. Esta es la columna de los 8.000 exactamente, ¿no? Y fueron buscando caminos, veredas, sendas por donde poder. Todo eso, bueno, imaginándonos también el panorama, ¿no?, de aquella época, ¿no?, del hambre que pasarían, de... El hambre, bueno, y estamos hablando también de una zona donde hay poca arboleda, que además los tenían perfectamente controlados los golpistas hasta al punto de que los llevaron al lugar donde poder ametrallarlos, ¿no? Y el calor que hizo en el año 36. Fue un año de mucha calor, de mucha sed, y pasaban hambre, en fin, pero era huir, ¿no? Aquí estamos en Fuente del Arco, fue una estación donde vamos a avanzar aquí y desde aquí lo explicamos un poco mejor. Cuando después de la primera encerrona donde los ametrallaron, el grupo casi se descompone, una parte llega a la estación de Fuente del Arco que la lleva este hombre, digo por decir algo, ¿no? Este era un capitán de golpistas, africanistas, que se hizo pasar por republicano con la bandera y le dijo: acompañadme, que os voy a llevar a un sitio donde vaya a estar mejor, en el pueblo de Fuente del Arco. Y lo que hizo fue llevarlo a la estación donde los montaron en un tren para llevarlo a Llerena, donde allí los mataron a casi todos. Y este fue el que los guió haciéndose pasar por republicano, el capitán Gabriel Tasara, que además, gracias a sus logros, ¿no?, luego lo ascendieron a coronel, a general, en fin. Vivió más de 90 años, ¿eh? Sí, sí. Ya ves. Más cositas, por ir así dando cosas puntuales, ¿no, Paco? Sí, bueno, ya aquí en esta podemos ver los diferentes grupos, porque hablamos. La columna se organiza en Fregenal de la Sierra, avanza, pero cuando en Valverde de Llerena los ametrallan, el grupo se descompone, una parte sigue hacia adelante camino de Azuaga, otra parte vuelve atrás hacia sus pueblos donde la mayoría son fusilados, y la tercera parte, que es lo que hemos hablado, son los que conducen hacia Fuente del Arco y desde allí a Llerena, donde los sistematizan ya la muerte de cada uno y los van y los fusilan, o en fin, muy pocos salvan la vida. Mira, aquí están eso, ¿no?, los Y estos supervivientes, son ya ¿no? los que ya por última hora, los que pueden continuar y ya llegan a zona republicana a través de la estación de Azuaga, y ya de Azuaga pasan a Peñarroya, y ya en Peñarroya hay una vía de tren, que ya la vía de tren a través de Conquista, esa zona, en fin, perdón, y por lo que un antiguo trazado ferroviario que en aquel tiempo existía, pues desde Peñarroya por Villanueva del Duque, Conquista, llegan a Valdepeñas, y Valdepeñas ya es una zona totalmente republicana donde ellos ya se sienten a salvo, en fin, y donde ya un poco han cumplido su objetivo, que no es ni más ni menos que salvar la vida. La muestra esta también se pueden ver, bueno, fíjense, todos los nombres de todas las víctimas. Víctimas que sí, de personas. Es una exposición que organiza la Diputación de Badajoz, ¿no, Paco?, en colaboración con una asociación de memoria histórica también de allí, de aquella zona, ¿no? La Asociación de Recuperación José González Barrero, igual que aquí tenemos Dignidad y Memoria, ¿no? Pues, y la Diputación de Badajoz, junto con la Asociación de José González Barrero, crean esta exposición. Aquí se... ¿Dónde está la asociación ya que Sí. El último panel informativo. Claro, esto es ya un poco ya la recopilación de todo lo que hemos estado viendo y donde ya se dan. Bueno, pues se invita, Paco, como tú decías, a todo el mundo a que conozca esta historia, a que sepa algo más de otro capítulo más ocurrido en esos años. Y bueno, imagino que agradecidos, ¿no?, a la entidad que os ha cedido la exposición, y un año más celebrando estas actividades en torno al 1 de mayo. Pues sí, un año más, y agradecimiento, evidentemente, a
a la Diputación de Badajoz, a los promotores y creadores de la exposición que hoy podemos hacer. Agradecimiento al pueblo de Marchena, al cual invitamos que mañana, día 1, en las jornadas que vamos a celebrar en la Sala Carreras, estén presentes. Vuelvo a recordar, se va a ver una obra de teatro que trata sobre el tema, que es preciosa, ¿no? Invitamos a todos los jóvenes, un acto cultural tremendo, y agradecimiento, bueno, a todos los que de alguna manera colaboran. Vuelvo a repetir, el ayuntamiento, las tareas que todavía están pendientes pero que se están retomando de localización y de poder recuperar a los cuerpos de las personas que aquí en Marchena aún tenemos pendientes, y es algo que todavía a Javier Gavira se lo debemos. Vamos a seguir intentándolo, por lo menos que no quede la falta del intento, luego se conseguirá o no, pero vamos a seguir intentándolo, y vamos a tratar de no olvidar, porque somos una asociación memorialista y porque ya queda dicho que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, y no es bueno que se nos olvide de dónde somos y por qué estamos aquí. Bueno, pues con esta palabra concluimos y estaremos atentos, ¿no?, a todo ese proceso que se inicia ahora con esa subvención que se ha vuelto a conseguir para seguir con esos trabajos en el cementerio. Bueno, pues muchas gracias, ya lo saben. Durante todo el día de hoy, aquí en la Biblioteca de la Milagrosa, y mañana jueves en la sede de allí de DIME, en la Sala Carrera, pueden ver esta muestra de la columna de los 8000.